Dios Padre lleno de amor y gracia, te damos gracias. Vivíamos entre pecados, pero nos salvaste y nos pusiste en la iglesia para que podamos vivir en el resto de nuestras vidas en la iglesia. La semana pasada fuimos al retiro juntos después de la salvación. Por favor, ayúdanos a estar llenos de alegría en nuestras vidas. En el día de Dios nos hemos reunido juntos ante tu palabra. Por favor, ayúdanos a entender bien la lección para que podamos tener fuerzas para el resto de la semana. Hoy vamos a hablar sobre la fe que crece. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra. En los otros cuartos se está enseñando el seminario de la Biblia en chino. Por favor, ayúdalos a que tengan sus corazones abiertos y humildes para que puedan entender y para que puedan entender bien la escritura. Y te pedimos que por favor protejas a las hermanas que no pueden venir hoy para que se puedan unir a nosotros la próxima vez. Y esos hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles por su salud o tal vez problemas financieros, por favor ayúdalos a que solo obtengan su fuerza de Dios para que no sean movidos en su fe. También nos estamos preparando para el seminario de la Biblia en octubre. Por favor, ayuda a que muchas almas perdidas en Calgary puedan participar para ver tu gran trabajo de salvación. Dejamos todo desde el principio hasta el final del sermón en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy busquemos Éxodos capítulo 24. Éxodos capítulo 24, versículo 1 y 2. Éxodos capítulo 24, versículo 1 y 2. Leamos juntos lento. Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Aquí la historia es sobre los israelitas saliendo de Israel y cruzando el Mar Rojo y llegaron al monte Sinaí. Y por más o menos un año estuvieron ahí. Y esto es lo que pasó en el monte Sinaí. Por favor, recuerden esta parte importante de la historia de Israel. Por 400 años fueron esclavos en Egipto y luego Dios les mandó a Moisés. Y durante el retiro de los niños, puede que haya algunos de ustedes que lloraron durante la presentación de los niños, porque es algo que te toca el corazón. Ah, yo fui tocado por la obra que ellos hicieron, la historia de Moisés, porque a través de Moisés Dios salvó a los israelitas y pasaron el Mar Rojo y llegaron al monte Sinaí.
¿Cuándo llegaron? Busquemos Éxodos capítulo 19, versículo 1. Éxodos capítulo 19, versículo 1. Leamos juntos. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El mismo año en el Éxodo consideran ese mes como el primer mes. Y pasó como 6 meses después cuando llegaron al monte Sinaí. Y desde Éxodo capítulo 19, versículo 1, habla sobre la historia después de que llegaron al monte Sinaí. Busquemos desde Éxodo capítulo 19 a Números capítulo 10. Números capítulo 10, versículo 11. Versículo 11 y 12. Números capítulo 10, versículo 11 y 12. Leamos juntos. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Param. Desde Éxodos capítulo 19 a números 10 el lugar es el mismo, el que es el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19, Levítico y Números es la historia que pasó en el monte Sinaí. Y los israelitas estuvieron alrededor de un año en el monte Sinaí. Y como sabemos, Moisés recibió los 10 mandamientos eh, en el tope del monte Sinaí. Y esos 10 mandamientos fueron rotos porque las personas de Israel no eran pacientes para esperar por Moisés. Así que adoraron un becerro de oro. Y Moisés subió al monte Sinaí 8 veces. Y entre esas 8 veces, 2 veces recibió los mandamientos. Así que Moisés no solo subió 2 veces, pero 8 veces en total. Es fácil recordar el número 8. Sabemos esto, ¿verdad? ¿Qué representa el número 8? Es un número nuevo, cosas nuevas, resurrección. Así que pensemos sobre el número 8. ¿Cuántos días después de cuántos días era un israelita, después de haber nacido, cuántos días pasaban para ser circuncisado? 8 días. Después también había 8 personas en el arca. También David fue el octavo hijo de Isaí. Él tuvo 8 hijos y David fue el último. Y gracias a David, los israelitas empezaron un nuevo reino. Y también en total, en la Biblia, en total hay 8 personas que mueren y resucitan. Elías salvó a una persona y después Jesús 3. Jesús 3 en Nazaret, el hijo de una viuda, ah, la hija de un hombre y todas esas personas, todas sus edades son diferentes. O sea, habían jóvenes y viejos y no importaba si eran hombres o mujeres. Así que si conocen a Jesús, no importa su edad o su género,
pueden ser resucitados, pueden ser vueltos a nacer. Y el apóstol Pedro salvó a una persona y el apóstol Pablo salvó, en total fueron 8 personas que estuvieron muertas y volvieron a nacer. Pero también, y también Moisés subió al monte Sinaí 8 veces, fácil de recordar, ¿verdad? Así que de la primera a la quinta vez, Moisés solo subía y bajaba, no mencionaba cuántos días tomó, cuántas horas tomó, pero la sexta vez fue cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en las piedras, y en ese momento Moisés duró ahí 40 días. En el sexto día, Moisés no bajó de una vez, entonces las personas estaban preocupadas de por qué se estaba tardando tanto, que si estaba muerto, pensaron que estaba muerto y por eso fue que crearon el becerro de oro. Porque en el pasado él subía y bajaba de una vez, pero esta vez tomó mucho tiempo en el monte Sinaí, no bajó de una vez. Y Éxodos, a veces digo palabras aleatorias, entonces por favor corríjanme. Éxodos capítulo 24, Éxodos capítulo 24, um, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. En este capítulo habla sobre la quinta vez, aparte de Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Con todos ellos subieron al monte Sinaí. Pero también dice que solo Moisés debe acercarse a Jehová. Hay personas que se acercan a Jehová y en orden para acercarse a Dios, debe haber una puerta abierta para Dios. No cualquier persona se puede acercar a Dios, inclusive si, inclusive si eres el primer ministro de Canadá, ¿puedes conocer a Dios? No. Solo aquellos que saben el camino abierto, solo aquellos que están permitidos entrar y acercarse a Dios. Igual también. Y de la misma manera, no cualquier persona puede conocer al primer ministro. Tienes que tener aprobaciones especiales. Porque la luz y la oscuridad no pueden vivir juntas. ¿Cómo, cómo podemos hacer esto para poder conocer a Dios? Debemos renacer para ser hijos de la luz. Porque por nuestros pecados no podíamos acercarnos a Dios. Los pecados estaban cerrando el camino a Dios. Marquemos aquí y busquemos Isaías capítulo 9, perdón, 59. Isaías 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Leamos juntos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los pecados están bloqueando el camino hacia Dios. Nosotros nacimos como los descendientes de Adán. Nacimos como pecadores y continuamos pecando en nuestra vida. Así que no fuimos capaces de acercarnos a Dios, pero la puerta debe estar abierta. Entonces, ¿cómo puedes abrir esa puerta? ¿Quién abre esa puerta? Jesús. Jesús se llama a sí mismo que yo soy el camino. Y cuando ese versículo es escrito, Juan capítulo 14, versículo 6, es muy importante que debemos recitarlo. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Leamos juntos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si quieren acercarse a Dios, el camino debe estar abierto. Y Jesús abrió la puerta. Por la sangre sagrada de Jesucristo, debemos ser salvos para poder acercarnos a Dios. Si no son salvos, eso significa que su camino está bloqueado. Inclusive si quieren acercarse a Dios, su pecado lo está bloqueando, se lo está separando de Dios. Así que primeramente deben resolver su problema del pecado para abrir el camino, porque por el pecado el camino es bloqueado. Pero eso fue resuelto y limpiado por Jesús. En orden para resolver el problema del pecado hay que pagar el precio del pecado, el cual es la muerte. Por eso Jesús pagó ese precio en la cruz. La muerte es dejar tu vida, ¿verdad? ¿Y dónde está la vida? En la sangre. Por eso fue que Jesús derramó su sangre para poder pagar el precio del pecado. Así que aquellos que creen en Jesucristo pueden acercarse en Dios. Aquellos que no creen, el pecado todavía les está bloqueando el camino a Dios. Así que entre ustedes, si alguien dice, Pastor, quiero vivir cerca a Dios, primeramente deben asegurarse de que su camino está abierto, porque Jesús es el camino. Sin Jesús no pueden acercarse a Dios. Así que primeramente, lo más importante es resolver el problema de los pecados, porque van a la iglesia para resolver el problema de los pecados, pero si su pecado no es resuelto, igual van a la iglesia diligentemente, a lo mejor algunos de ustedes, a lo mejor algunas personas que ustedes están intentando evangelizar, ellos no entendieron que se están acercando a Dios. Si tú eres salvo y tu camino está abierto, cuando Jesús murió en la cruz, ¿saben el tabernáculo? La cortina del tabernáculo fue rota cuando el tabernáculo fue destruido. Esa cortina es como Jesús cuando el cuerpo de Jesús fue roto y derramó su sangre para abrir nuestro camino. Entonces hay dos personas que activamente se están acercando a Dios. Hay, y hay las personas que se están quedando lejos de Dios. Volvamos a Éxodo capítulo 24.
versículo 1. Lo leeré para ustedes. Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Desde lejos. Y el segundo: Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Claro, todos deben adorar a Dios, pero las personas se tienen que quedar lejos. Pero también Aarón, Nadab y Abiú están adorando a Dios en el medio de la montaña, pero Moisés se puede acercar más. Todos adoran a Dios igual, pero algunos están abajo de la montaña, algunos están en el medio y algunos están en el tope de la montaña. Y podemos ver la diferencia, igual con Jesucristo. Aquellos que siguen a Jesús, ¿cuántos son? 12. No son solo 12. Cuando Jesús resucitó, ¿saben a cuántos se mostró? A 5 hermanos. Aquellos que podían entender la resurrección de Jesús. Así que 500. Y cuando ascendió, en ese momento había 120 personas. Cuando Jesús resucitó se mostró a 120 personas, pero cuando ascendió se, se mostró a 120 personas. Y después de eso le dijo a 70 discípulos y los mandó en pares. Y luego 12 discípulos. No solo eran 12 personas, pero 70 personas, 120 personas y 500 personas. Pero no eran solo los 12 discípulos, pero aquellos eran los que están especialmente cerca a Jesucristo. Y entre ellos había 3 discípulos que eran especialmente cercanos a Jesús: Pedro, Juan y Santiago. Busquemos Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 versículo 27. Marcos capítulo 5 versículo 37. Leamos juntos. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Solo 3 personas podían seguir a Jesús. Y no solo eso, sino también busquemos Marcos capítulo 9 versículo 2. Marcos capítulo 9 versículo 2. Leamos juntos. Después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ah, Jesús los tomó a ellos 3 especialmente a la montaña, y el resto de los 9 discípulos se quedaron debajo de la montaña. Así solo 3 discípulos. Solo 3 de ellos eran especial para ellos. Y los otros 9 discípulos puede que hayan escuchado de los otros 3 indirectamente, como les preguntaron: oh, ¿qué hicieron? Pero aquellos que vieron directamente y aquellos que vieron indirectamente tienen una gran diferencia. Y no solo eso, sino también Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 33.
Marcos capítulo 14, versículo 33, leamos juntos. Y tomó consigo Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús murió ese día. Él oró y en el último momento, llamó a tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y el resto de los 9 estaban lejos de él. De la misma manera, Dios y Jesús, ellos separaron a las personas. Ellos muestran a algunas personas más cosas más especiales y más cosas. Especialmente Pedro ante esos tres discípulos, porque también y ante los tres discípulos, ¿por qué Pedro? Después de que haya negado a Jesús 3 veces. ¿Por qué fue esto? Moisés y estos discípulos, entre más Jesús les mostraba, él creía que iban a ser cambiados y que iban a hacer cosas más grandes. Jesús sabía esto. Volvamos a Números, capítulo 12, versículo 7. Dios habla sobre Moisés, entonces Números capítulo 12, versículo 7. Números capítulo 12, versículo 7. Números 12, 7. Leamos juntos. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Esto es lo que Dios habla de Moisés. Dice que Moisés es fiel en toda mi casa, así que no lo juzguen. La razón por la que Dios llamó a Moisés cerca de él es porque era fiel. Y ese mismo versículo es hablado en Hebreos. Busquemos Hebreos capítulo 3, versículo 2. Hebreos capítulo 3, versículo 2. Leamos juntos, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y versículo 5. Capítulo 3, versículo 5, leamos juntos. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Jesús obedeció y sirvió a Dios de la misma manera que Moisés sirvió a Dios. Por eso es que Dios dejó que Moisés se acercara a él. Nosotros tenemos relativos y familias y personas que son cercanos a nosotros y pueden que sepan más de nosotros que otras personas. Aquellos que que son cercanos a nosotros van a saber más. Pero ¿a quién somos cercanos? Aqu- Aquellos con los que podemos compartir nuestros corazones. Y Moisés era una de estas personas con Dios. Y porque Pedro, Juan y Jacobo eran tan cercanos a Dios, a Jesús, perdón, porque él creía que ellos eran los que iban a obedecer más los mandamientos de Jesús. Entre ellos tres, ¿quién murió primero? Está escrito en Hechos, Jacobo. Y Jacobo fue el primero que murió entre los 12 discípulos.
fue Jacobo. ¿Y quién fue el discípulo que vivió más tiempo? Juan. ¿Quién murió primero y quién murió de último? Y Juan escribió 5 capítulos de la Biblia y habla sobre el amor. ¿Y qué tal de Pedro? Él era el pilar de la iglesia. Ellos eran discípulos que podían hacer este trabajo para Jesús, igual que en la iglesia. Nosotros tenemos un retiro de los líderes. Tenemos un retiro, ¿verdad? Todos juntos. Pero este año, al principio de este año, tuvimos el retiro de los líderes por una noche y 2 días. Comimos, jugamos y escuchamos los sermones. Compartimos nuestras historias como líderes. Porque quiero mostrarle más cosas a los líderes. Pero ¿quiénes son líderes? Aquellos que son leales. Busquemos 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Leamos juntos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Quiénes influyen a los otros? Aquellos que son fieles a Dios. En la iglesia, Dios continúa a enseñar a las personas leales, para que esas personas puedan influenciar a los demás. Busquemos 1 de Timoteo, capítulo 4. Si eres un líder, deben recordar esto. Perdón, 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Leemos juntos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y lo que Dios requiere de aquellos que trabajan y es que sean fieles. En Corea de- damos un saludo para demostrar nuestra lealtad. En general, la mayoría de los hombres coreanos tienen la experiencia de el servicio militar y tenemos el saludo militar. Eso significa que obedeceremos el mandamiento militar, lo que sea necesario. El saludo. Y Moisés era igual, era leal con Dios y subía y bajaba el monte Sinaí 8 veces. Así que eventualmente Dios le mostró muchas cosas. Pedro, Juan y Jacobo eran igual. Y después de eso, lo que Dios quiere de nosotros es que seamos fieles. Y para que nosotros obedezcamos. A veces las cosas no están alineadas con nuestros pensamientos, pero hay propósitos más grandes. Siempre hay propósitos más grandes. Saben, el saludo es un término militar, pero ¿por qué tenemos que decir eso? Es porque debemos ganar la pelea para salvar a nuestro país, para proteger a nuestro país. Por eso es que los soldados deben ser obedientes, deben ser leales. No deben pensar sobre su familia ni sus propios intereses, porque después puede llevar a la destrucción de su país, lo cual también va a llevar a la destrucción de su familia. De la misma manera, Dios quiere que seamos leales y fieles y obedientes para que el reino de Dios se pueda expandir. Debemos entender su voluntad.
y Moisés era aún más fiel con Dios. Por eso es que era fiel con Moisés. Volvamos a Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, versículo 1, yo lo leo. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Ellos no podían acercarse, pero en el versículo 8 de hablamos juntos, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Las personas de Israel que adoraban de lejos, Moisés les salpicó la sangre, dándole sacrificio. Y el versículo 9, yo lo leo, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y 10, y vieron al Dios de Israel. 10 y 11 leamos juntos. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Después de la sangre, muchos israelitas comieron y bebieron. Comieron y bebieron con Dios. Y fueron consideradas como personas preciosas. De la misma manera podemos sentir que Dios está lejos de nosotros, como que como que la palabra de Dios es muy vaga, pero después de la salvación nos podemos ver cerca de Dios y tener una relación con Dios, comiendo y bebiendo juntos. Por eso es que el sacrificio de la sangre es tan importante. Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro, semejante al cielo cuando estaba sereno. Vieron una gran felicidad, ¿verdad? Hay unas montañas aquí cerca de Canadá que sienten cuando las ven. Son hermosas. A veces cuando hay visitas que vienen, están sorprendidos por la escena de las montañas rocosas. Y están inspirados y están felices y dicen, wow, es tan hermoso. Es una felicidad. Cuando estás con Dios hay felicidad y momentos que puedes estar con Dios. Y saben, por ejemplo, personas famosas, las celebridades, por ejemplo, BTS, el, sus fans, que se llaman sus armies, cada vez que los de BTS llegan a un aeropuerto, todos los fans se acercan, intentan acercarse lo más posible. Pasan entre todas las personas y se acercan porque de verdad porque los quieren ver. Y hasta los fans lloran. Puede que no entendamos su sentimiento, pero en serio lloran solo porque los ven. Ni siquiera les están agarrando las manos, pero están tan felices de verlos tan cerca. Inclusive en este mundo sienten una felicidad así. Los fans de las celebridades lloran cuando los ven. Lloran de felicidad. Igual para nosotros. Entre más cerca estés, más felicidad vas a sentir. Y, por ejemplo, los fans que ya a donde sea que BTS vaya, el fan va a seguir porque quiere sentir la misma felicidad otra vez. Puede que no entendamos, pero igual para nosotros, cuando estamos cerca de Dios y realmente tienen la experiencia de la verdadera felicidad y pueden decir, lo quiero hacer otra vez. Y los fans se, se despiertan temprano y gastan su dinero para ir al aeropuerto solo para ver sus caras.
¿Y qué tal de nosotros? ¿Qué tipo de vida deberíamos vivir? Puede que no entendemos sus sentimientos, pero de verdad que disfrutan ese momento. Hay una gran felicidad que Dios nos ha dado para nuestra vida cristiana. Aquellos que pueden, pueden sentir esa felicidad pueden seguir viviendo así porque están fortalecidos. Y estos fans puede que pues, estén felices por el resto del año porque vieron su cara una vez. Igual para nosotros. Solo fuimos al retiro por 3 días y 2 noches. Es como que fuimos al monte Sinaí. Y claro, como en todos los días de nuestra vida leemos la Biblia, escuchamos el sermón pero esta vez Dios nos llamó más cerca porque era un evento especial. Tomamos 6 horas en el bus, fue era cansancio y tomó tiempo, pero era como si estábamos subiendo el monte Sinaí. Y estuvimos con los hermanos y hermanas de Vancouver. Y también ayer el hermano Alex compartió su testimonio, que estaba muy feliz, que se levantaba temprano y estaba feliz de que decía que estaba acostumbrado a estar en el retiro, porque estaba tan feliz. Dios nos está dando este tiempo, pero no deberíamos faltar a estos momentos así. Igual hoy también, hoy estamos subiendo al monte Sinaí para escuchar la palabra de Dios cerca, porque puede que entendamos más lecciones a través de los sermones. Así que todos ustedes subieron al monte Sinaí hoy para escuchar la palabra de Dios más cerca. Y también nuestros hijos que están escuchando el sermón, como María en la Biblia, que se están acercando a Dios desde jóvenes. Así que por favor escuchen con atención porque hay una gran gracia que Dios les da a aquellos que se acercan a Él. Igual para nosotros. Los eventos de la Biblia nos dan muchas lecciones. Así que busquemos igual Éxodo capítulo 24, versículo 12. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Leamos juntos. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y versículo 18. Leamos juntos versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esta fue la sexta vez que subió al monte Sinaí y estuvo ahí arriba por 40 días y 40 noches. Así que Dios pudo haber conocido a Dios abajo en la tierra, no en la montaña. Pero Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo en alto en una montaña y les mostró su forma transfigurada. Lo pudo haber hecho abajo en la tierra, pero lo fue alto en la montaña. ¿Por qué? Porque para poder acercarse a Dios toma esfuerzo. No es fácil, igual en nuestra vida cristiana. Si quieren tener, si quieren la experiencia de Dios, necesitan poner esfuerzo y sacrificio porque no es fácil. ¿Cuántas veces subió Moisés? 8. Por ejemplo, en Banff, ¿saben dónde pueden montarse en las gondolas? ¿Han estado ahí? El grupo de padres fuimos allá una vez y escuché que alguien tomó un descanso en el medio de la montaña. Pero, por ejemplo, cuando escalamos la montaña, es bien da un gran cansancio, pero se siente muy bien.
pero ¿subirían otra vez? A lo mejor nuestro grupo de padres nunca subiría otra vez, pero Moisés subió la misma montaña 8 veces. Otra vez Dios me está llamando, pero ¿por qué otra vez? Acabamos de ir la semana pasada, ¿por qué otra vez? Su vida cristiana es la misma, es igual. Hemos estado ahí, pero tenemos que ir otra vez. Sabemos que puede que haya algunas dificultades ahí, pero cada año subimos, escalamos la montaña y probablemente recuerdan la montaña bien empinada, pero hemos estado ahí 2 veces ya. La primera vez no sabíamos cómo era, pero puede que haya escuchado sobre aquella montaña, sobre ese camino de escalada, pero era muy empinado y muy difícil. Pero el año después, los hermanos me preguntaron, oh pastor, ¿podemos ir a la misma montaña otra vez? Y yo pensé, pues claro, puede que, dije que tiene que ser esa montaña otra vez, pero estaba preparado para la escalada, porque sabía que Moisés era igual, y nuestra vida cristiana es igual. No estamos haciendo algo nuevo, sino que siempre leemos la misma Biblia, oramos igual, evangelizamos y tenemos las reuniones. Puede que algunos digan que es como un hámster corriendo en una rueda. A veces por ejemplo, cuando ponemos un tornillo puede que parezca que solo está girando, pero en realidad está yendo más y más profundo. Así que aquellos tornillos que están puestos más profundos no se van a caer. Igual en nuestra vida, cuando leemos la Biblia, oramos, hacemos reuniones con los hermanos, somos como un tornillo que se está poniendo más y más profundo con Dios. Moisés era igual, subió 1 vez, 2 veces, 3 veces y después estuvo ahí por 40 días y 40 noches, 6 veces, 7 veces, 8 veces. Él subió 8 veces y estuvo ahí arriba por 40 días y 40 noches. Él estuvo 40 días en la sexta, séptima y octava vez. Y tampoco comió ahí porque es una montaña, no había comida. Igual nuestra vida cristiana. Puede que las cosas sean muy, muy difíciles, pero estamos ahí porque nos da felicidad de Dios. Si hay una oportunidad de nosotros para estar más cerca de Dios subiendo una montaña, la debemos tomar. Esta es la manera en la que oramos la Biblia, que oramos y tenemos las reuniones y busquemos Salmos 138, perdón, 145, Salmos 145, Salmos 145, versículo 18. Salmos 145, versículo 18, leamos juntos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Quiénes son aquellos que Dios está más cercano? No son todos. No son todos, son aquellos que le invocan de verdad. Aquellos que oran pueden acercarse a Dios. Por eso es que oramos. Entre más oren, más cercano están a Dios. Pero ¿cómo oramos? Tal vez como un hábito antes de que comamos. Pero debemos arrodillarnos y orar considerando a Dios. Así que cuando oramos intento enfocarme en Dios
igual como cambiamos la señal en la radio y hay algunas partes donde no suena bien, pero hay otras partes donde suena claro. Debemos encontrar la señal correcta. Debemos enfocar nuestro corazón y enfocarnos en Dios y tener nuestro corazón listo y orar. Ese es como mi hábito. Cierro mis ojos, pienso, tal vez me calmo un poco y intento enfocarme. Claro, Dios escucha mi voz muy bien, pero de verdad, pero quiero orar en verdad, porque Dios va a estar cerca de aquellos que oran en verdad. Así que ¿quién es el más cercano a Dios? Son aquellos que se arrodillan y oran. Así que el viernes aprendimos sobre Jacobo y cuál es su apodo, la rodilla de camello. Les mostré una foto y es muy, muy áspera porque los camellos siempre se arrodillan. De la misma manera debemos arrodillarnos ante Dios para ser más cercanos a Dios. Así, ¿quién es el más cercano a Dios? Son aquellos que oran mucho y aquellos que son cercanos a Dios probablemente pueden tener la experiencia de Dios más. Si buscamos Santiago capítulo 4 versículo 8. Santiago capítulo 4 versículo 8. Leamos juntos. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los del doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿A quién debemos tener cerca? Aquellos que intentan acercarse a Dios. No como esas personas que intencionalmente alejan a Dios de sí. Pero recuerden, la palabra es Dios. Así que aquellos que se acercan a la palabra de Dios son aquellos que están cerca de Dios. Y aquellos que están cerca de los hermanos y hermanas son aquellos que están cerca de Dios. Igual que es la reunión con los hermanos. Y no solo aquellos que oran, sino también aquellos que leen la Biblia son a quienes Dios se acercan. Y aquellos que se siguen uniendo y reuniendo con los hermanos y hermanas, Dios también se acerca a ellos. Si se acercan a Dios, Dios se va a acercar aún más a ustedes. Porque Dios dice en Mateo capítulo 15 que si de la manera que tratas a tu hermano o hermana me estás tratando a mí. Así que acercarse a Dios no es difícil, porque es algo que ya están haciendo. No es solo el formato, sino también es en verdad. No es por fuerza, es porque quieren. Aquellos que oran, aquellos que se acercan a Dios, Dios también se va a acercar a ellos. Y porque Dios es la luz, si se acercan a Dios, su oscuridad va a salir, va, va a salir y se pueden ver a ustedes mejor. Por ejemplo, si se ven a cierta distancia, pueden pensar, oh, me veo tan bien. Pero hay algunos espejos que se ve tan claro que se pueden ver fallas en su cara. No, uno no quiere ver ese espejo, pero Dios es la luz. Así que si lo ven cerca, entonces van a ver sus oscuridades.
entonces van a ver sus oscuridades aún más. Y si deben tener un corazón agradecido como el apóstol Pablo. Mientras más seguía su vida cristiana era más humilde. Busquemos 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. El apóstol Pablo era un hombre muy humilde. Leamos juntos, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él se comparó a sí mismo con los otros apóstoles y se llamó el más pequeño de todos. Una expresión muy humilde. Los 1 Corintios fue escrita en su tercera misión, mis, viaje misionario, y después de eso fue impresionado y escribió el libro de Efesios. Y después de un tiempo, Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8, leamos juntos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y se llama el más pequeño otra vez, pero aquí también menciona que es el más pequeño de todos los santos. Primeramente, porque era un apóstol. Él se considera el menor de los apóstoles y después cuando conoce la vida cristiana se considera el menor del más pequeño de los santos, no solo los apóstoles, pero también todos los santos. ¿Qué piensan de esto? Se vuelve aún más humilde. Y después de escribir Efesios, fue librado poco de después. Y después escribió Primera de Timoteo. Busquemos Primera de Timoteo capítulo 1. Veamos cómo se llamaba a sí mismo aquí. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Leamos juntos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se comparó a sí mismo no entre los santos, sino entre los pecadores. Él se llamó el primer pecador. Se comparó entre diferentes grupos de personas. Primero se comparó con los otros apóstoles, luego con los santos y finalmente se comparó con los pecadores. Se volvió aún más humilde. Significa que él cada vez se está acercando más a Jesucristo. Y Jesús era el rey de la humildad. Él incluso él montó en un burro, porque era tan humilde que estaba entre aquellos que tenían un corazón humilde. Para que nosotros podamos estar cerca de Jesús, debemos tener un corazón humilde. Así que digamos, si piensan que están creciendo en fe, deben ser más humildes cada vez. Deben bajar. Están, están allá abajo, pero deben bajar más, deben ser humildes. Jesús era el más bajo. Aquellos que se acercan más a Jesucristo tienen un corazón tan humilde, y aquellas personas pueden tener la experiencia de Jesús aún más. Y volvamos a Éxodos capítulo 24. Éxodos capítulo 24.
Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. Sube a mí, y él estaba ahí. Entonces él estuvo ahí por 40 días, 3 veces. Así que deben dedicarse grandemente. Y hay personas que bajan también. Significa que también hay personas que se están alejando de Dios, lo cual es más fácil, claro. Bajar es mucho más fácil que subir. Hay tantas personas que llevan al mundo muy, muy rápido. Creciendo en fe toma tiempo y toma esfuerzo y se siente como que estás ahí por siempre. Pero bajar es muy fácil, es muy rápido. Igual para nosotros, fácilmente te puedes tropezar. Y cuando bajas, se vuelve aún más rápido. Pero subir, tal vez su velocidad es lento, pero cuando bajas es tan rápido que puedes bajar muy rápido. Así que debemos chequear si nuestra fe está subiendo o bajando. Pero cuando bajan, se vuelve aún más rápido y eventualmente es difícil parar. Es muy difícil parar. No importa cuántas veces no importa cuántas veces te enseñan, cuántas veces te paren, es muy difícil para uno parar cuando sigue bajando. Así que especialmente cuando Jesús resucitó y se mostró a los discípulos en Jerusalén, y también habían 2 discípulos que estaban bajando de Jerusalén a otro lugar. Busquemos Lucas, capítulo 24. Este será nuestro último versículo hoy. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Leamos juntos. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Jerusalén está en una tierra más alta y Emaú estaban en la parte más baja de la ciudad y están más o menos a 60 estadios. Y lo que pasó en Jerusalén fue la resurrección de Jesucristo. Ellos debieron haberse quedado en Jerusalén y hacer todas las preguntas, pero a pesar de que escucharon, igual seguían viajando a Emaús. Y estos 2 discípulos mostraron a Jesús que resucitó, pero ellos ni siquiera reconocieron a Jesús. Jesús literalmente estaba caminando con ellos. Ellos estaban hablando con él, pero no reconocieron a Jesús. Y luego sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que ese era Jesucristo. Y versículo 33, leamos juntos. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Apenas se dieron cuenta, volvieron a Jerusalén. Subieron. Y el versículo 30 dice que se sentó en la mesa con ellos y tomó un pan y lo partió. Tal vez iban a Starbucks y comen juntos y ahí es cuando se dan cuenta, oh, era Jesucristo.
se dieron cuenta y subieron a Jerusalén. Igual para nosotros. En nuestras reuniones de distrito Jesús está con nosotros. Nosotros comemos juntos, ¿verdad? Nosotros hablamos entre nosotros y compartimos testimonios con los jóvenes, los padres, las madres. Pero a veces puede que no nos demos cuenta que Jesús está ahí. Y luego podemos pensar, oh, ahora sé. Y ese es el momento en que vuelvan a Jerusalén. Deben despertarse, deben abrir sus ojos. Jesús les sigue dando oportunidades que diciendo no vayan ahí, este no es el camino a Jerusalén. En Jerusalén ya todos están rendidos, los 11 discípulos y aquellos que estaban con ellos. Y cuando llegaron ahí vieron a todas las personas ahí. No se vayan, acérquense. Entre más lejos van, Jesús puede caminar con ustedes y Jesús les va a enseñar. Pero si no se dan cuenta, van a terminar en Emaús sin saber quién es Jesús. Claro, la salvación es lo más importante, pero después de eso, hay acercarse a Jesucristo es importante. Si sienten que ustedes están lejos de Jesús, deben parar ahí y pensar por un momento. Deben abrir sus ojos y darse cuenta. Y sus corazones van a arder otra vez. Versículo 32, leamos juntos. Y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando finalmente están con Jesús, su corazón empieza a arder otra vez. Oh, vivamos así. Y restauran su pasión y empiezan a subir a Jerusalén. Sí, entonces si están bajando, si empiezan a bajar más rápido, deben parar ahí y subir. Luego, si porque Jesús le da muchas oportunidades. Eso es todo. Oremos para terminar. Dios Padre que nos amas, te damos gracias. Hoy aprendimos sobre la fe que sube por el sermón hoy. Todos sabemos que estar cerca de Dios no es fácil, igual que de la misma manera que es difícil subir la montaña, pero a través de nuestras reuniones de la oración de nuestra vida cristiana queremos estar cerca de Dios. Por favor, ayúdanos. Igual que que los tres discípulos que Jesús cuidó, queremos ser como ellos. Por favor, ayúdanos y dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.